Capítulo 298. La figura misteriosa. Tengo miedo. Los músculos faciales de Pierce se torcieron levemente y sus manos sostuvieron ansiosamente su barbilla. Parecía estar tratando de evitar emitir algún sonido, pero sus manos temblorosas, como su barbilla, temblaban incontrolablemente. Cada centímetro de sus músculos mostraba varios signos de miedo debido al instinto. El sudor empapó su camisa, goteando sobre la cubierta abrasadora, chisporroteando y creando algunas hebras de vapor blanco. Perdí. Completamente perdido. Mientras este hombre exista, Hydra nunca tendrá la oportunidad de resurgir. Solo podemos escondernos en rincones oscuros y sobrevivir a duras penas una existencia miserable. Pierce sonrió amargamente. Al igual que los otros 4 guardias armados, se arrodilló ante Kyle en el estado de cobertura total de su Venom. No estaba influenciado por la atracción del campo de fuerza, pero se arrodilló no por el poder sino porque no podía ver un futuro en el que Hydra resurgiera. Su fe, que era su pilar de fortaleza, se había derrumbado, lo que llevó a este acto de sumisión. La tenue luz del sol caía sobre Pierce, haciéndolo parecer aún más desolado y envejecido. Parecía un hombre completamente derrotado y destrozado. ¿Por qué no hiciste esto antes? Nunca podrías escapar mientras estuvieras en la Tierra, dijo Kyle, sacudiendo la cabeza suavemente. La resistente y oscura membrana de queratina de su cuerpo comenzó a recuperarse y convertirse en un líquido negro, infiltrándose y fusionándose con su ropa debajo. Después de un tiempo, su recuperación se convirtió en un rostro hermoso, de cabello plateado y ojos dorados, junto con un físico humano alto y robusto. Venom se transformó en una espaciosa gabardina negra que cubría el cuerpo vestido informalmente de Kyle. No había rastros de sangre o brutalidad. Ahora parecía un caballero asistiendo a una fiesta, desprovisto de cualquier sentido de crueldad que mostró antes cuando aplastaba vidas como hormigas. Kyle se rió entre dientes y dio un paso adelante mientras decía: Red Skull debería considerarse afortunado. Cuando tocó el Tesseract en el avión, podría haber sobrevivido y haber sido exiliado a algún lugar fuera de la Tierra. Pasó junto al personal armado, quienes, bajo el poder opresivo de la mirada del Venom, casi habían fusionado todos sus cuerpos con la cubierta. Después de su inútil resistencia, finalmente sucumbieron, cayeron al suelo, echando espuma por la boca y se desmayaron. Kyle se paró frente a Pierce y se detuvo a solo medio metro de distancia. Miró fríamente la nuca de Pierce. Tú, no puedes matarme. Pierce no se atrevió a levantar la cabeza y habló con tono tembloroso. ¿Razones? Kyle se encogió de hombros y dijo: Eso es cierto, existe un peligro oculto. Pero no vivirás para ver ese día. Vas a morir aquí. Si fuera verdaderamente el símbolo de la paz a los ojos del público, tal vez no quitaría una vida ni siquiera frente a un enemigo, confiando finalmente en la aprobación del pueblo y los medios legales para la justicia y el juicio. Sin embargo, antes de ser el símbolo de la paz, era Kyle, un individuo reencarnado que había cruzado. Sabía que lo que estaba haciendo era correcto y, si había errores, los eliminaría. Kyle no se molestó en seguir charlando. Chasqueó los dedos ligeramente y llamas doradas se encendieron entre sus 2 dedos, elevando instantáneamente la temperatura a unos pocos metros en más de 10 grados. No puedes hacer esto. A medida que la muerte se acercaba, el cuerpo de Pierce temblaba más violentamente. Sintiendo su inminente desaparición, no pudo evitar gritar con voz ronca. Hombre misterioso. ¿No vas a tomar medidas? Prometiste ayudarme a detener el símbolo de la paz y ahora estoy a punto de morir. ¿No te vas a mostrar? Un grito de ayuda un tanto cómico resonó en la cubierta del helicarrier, situado en lo alto del cielo, pero nadie respondió. ¿Hombre misterio? Kyle frunció el ceño antes de mirar a su alrededor. En el segundo helicarrier, además de los 4 guardias armados inconscientes, no había nadie más. ¿Está sufriendo un colapso mental? Kyle no perdió el tiempo. Frente a Pierce, movió ligeramente su dedo, haciendo que la llama dorada cayera de su mano. Las llamas doradas aparentemente extinguibles contenían la poderosa fuerza de la quema a alta temperatura. Si tocara la cabeza de una persona, podría derretir el cráneo. Pierce, arrastrándose por el suelo, observó cómo descendían las llamas doradas. Justo antes de que estuvieran a punto de tocar la parte posterior de su cabeza, una onda casi transparente apareció de repente en el aire.
Las llamas doradas y la onda transparente chocaron y se fueron extinguiendo gradualmente, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Quién eres? La expresión de Kyle se volvió fría. Rápidamente se dio la vuelta y, para su sorpresa, encontró un pequeño enano. De pie en silencio detrás de él. La figura medía menos de 1 metro de altura, con un cuerpo esbelto y frágil completamente cubierto con una capa negra, oscureciendo su rostro y físico, y haciendo imposible determinar si era humano o extraterrestre. Por fin te he conocido. La misteriosa figura parecía sonreír, emitiendo un sonido ronco y etéreo. ¿Eres miembro de Hydra? Preguntó Kyle con frialdad. Debido a la distancia de 5 metros entre ellos, no podía ver la tarjeta de habilidad de la misteriosa figura. Sin embargo, la habilidad mostrada antes, la cancelación sin esfuerzo del fuego divino, parecía estar acompañada por una fuerte aura espacial. Sí, definitivamente era una habilidad espacial. Para Kyle, que tuvo contacto con la piedra espacial, no había lugar a dudas. Era una habilidad derivada de la clase espacial. ¿Fue un hechicero? ¿Mutante? ¿Un ser creado por el hombre experimentó con el Tesseract? En un breve momento, Kyle ya había formulado numerosas especulaciones en su mente. La misteriosa figura tenía un par de ojos pequeños que parecían estar fijos en Kyle. Respondió: no soy miembro de Hydra. Ese hombre acaba de ayudarme a encontrarte y prometí salvarle la vida. Mi madre una vez me advirtió que nunca rompiera promesas ni fuera digno de confianza. ¿Tu madre también te advirtió que tuvieras cuidado al tratar con enemigos? Dijo Kyle. Antes de que la misteriosa figura pudiera responder, golpeó el suelo con el dedo del pie. Se movió hacia la misteriosa figura a una velocidad increíble, dejando tras de sí una onda de choque blanca y poco profunda a su paso. Estaba ansioso por actuar, no necesariamente con una fuerte intención de matar, sino para examinar la tarjeta de habilidad que poseía la misteriosa figura. El espacio era el poder supremo y el tiempo era el gobernante. Incluso las formas más bajas de estas habilidades eran técnicas divinas que podían acceder a los misterios del universo. Es por eso que el anciano, un hechicero, podría ser el defensor más fuerte contra las invasiones multidimensionales de la Tierra como un humano común y corriente. Kyle se movió de repente y la misteriosa figura no hizo ningún intento de retirarse o esquivarlo. Con solo una distancia de 5 metros entre ellos, leer el mensaje de la tarjeta requería un alcance de no más de 3 metros. Estos 2 metros podrían considerarse insignificantes. Sin embargo, después de 10 segundos, Kyle todavía se acercaba a una velocidad vertiginosa y la distancia entre él y la misteriosa figura se mantuvo en los 5 metros iniciales. Esos apenas 5 metros parecían un abismo inconmensurable, e incluso su sprint más rápido no pudo cerrar la brecha ni un solo centímetro. Capítulo 299. Revisando el terreno antiguo. ¿Cómo es esto posible? ¿No me moví? Con un destello repentino, Kyle se detuvo abruptamente y se giró para ver a Pierce todavía tendido en la cubierta detrás de él. Su corazón se estremeció y miró a la misteriosa figura que tenía delante, preguntando con tono serio: «Tú hiciste esto, ¿verdad?» Estaba parado en un lugar. No se trata simplemente de permanecer en un lugar. Ya has corrido casi 10.000 metros, pero monté un pequeño laberinto espacial que te hacía entrar y salir en círculos. La misteriosa figura explicó seriamente el principio. Levantó las manos y usó los dedos para demostrar las acciones imitadas, brindando una explicación detallada. Silbido. Una llama dorada abrasadora se elevó hacia la misteriosa figura. Agitó su mano izquierda, provocando que surgiera un flujo espacial natural y suave, y las llamas fueron devoradas por la turbulencia espacial azul pálido, a pesar de que había una brecha de 3 metros entre ellas. El feroz ataque, con su intenso calor y el sonido que lo acompañaba, fue pacíficamente suavizado por las ondas espaciales. ¿Quién eres en realidad?, Kyle preguntó con una expresión cada vez más seria. El dominio de las habilidades espaciales de la figura había alcanzado un nivel casi inimaginable. Si Kyle tuviera un Sling Ring en la mano, podría lanzar un ataque usando magia de clase espacial. Pero ahora poseía poderes extraordinarios, pero no podía acercarse al cuerpo de la otra persona. Este era el dilema de las habilidades espaciales, una de las habilidades más poderosas que había evolucionado entre innumerables razas.
Si Kyle no conociera el carácter del primigenio, podría haber pensado que la aparición de la pequeña y misteriosa figura frente a él era el cruel sentido del humor del primigenio. Sin embargo, los hechizos al menos tenían efectos especiales reconocibles y deslumbrantes, mientras que el uso de habilidades espaciales de la misteriosa figura se parecía a los derivados del Tesseracto y la piedra espacial, una habilidad espacial pura y poderosa. ¿Conseguiste la piedra espacial? Kyle frunció el ceño y continuó preguntando. Esta era la primera vez, desde su regreso a la Tierra, que se encontraba con un enemigo que despertaba su curiosidad. Haces demasiadas preguntas. Quiero responderlas, pero no tenemos tiempo aquí. El entorno no es de mi agrado. Encuentra un lugar diferente y tal vez considere responder tus preguntas. La misteriosa figura respondió con irritación, sacando la lengua y hablando con voz ronca. Muy bien, cualquier lugar de la Tierra está bien. Kyle estuvo de acuerdo de inmediato. Era a la vez talentoso y atrevido, y no temía las posibles trampas tendidas por la otra parte. Entonces tranquilízate, dijo la misteriosa figura, extendiendo las manos. Una tenue energía espacial azul lo envolvió y se extendió hasta 5 metros de distancia. Kyle levantó una ceja, permitiendo que la familiar energía espacial lo envolviera. Tuvo una sensación que le recordó la invocación de Bifrost, cruzando el vasto cosmos. Esta vez, Kyle estaba aún más seguro de que la habilidad de la misteriosa figura estaba estrechamente relacionada con la piedra espacial. Al mismo tiempo, sintió una abrumadora sensación de familiaridad. ¿Quién eres? Kyle empezó a preguntar, pero antes de que pudiera terminar la frase, sus figuras parpadearon y desaparecieron en el aire de la cubierta del segundo helicarrier. Zuri. Una brisa fría recorrió la vasta cubierta. Aparte de los guardias armados que habían caído inconscientes, solo Pierce permaneció, arrastrándose sobre el panel de control. Después de no escuchar el sonido de su conversación, Pierce levantó cautelosamente la cabeza y escudriñó su entorno con asombro. Murmuró para sí mismo con alegría. ¿Realmente se ha ido? Después de tumbarse en el suelo durante unos segundos, Pierce confirmó que Kyle se había ido. Se levantó laboriosamente y se sacudió el polvo de su costoso traje. Con una voz llena de deleite y fría determinación, murmuró: símbolo de paz, dejarme escapar esta vez será el mayor error de tu vida. Incluso si la organización Hydra ha sido destruida, llegará un día en que, con mis propias fuerzas, resucitaré. Pierce rugió en su corazón, sus ojos se llenaron de ira y odio, mientras recuperaba su convicción y se dirigía hacia el helicóptero. En ese mismo momento, dos sombras se acercaron y aterrizaron en la cubierta. Se escuchó un leve sonido de algo afilado cortando el aire. ¡Fup! Después de doblar suavemente sus alas y aterrizar, Natasha fue la primera en aterrizar, y luego Sam retrajo sus alas, aterrizando también en la cubierta del segundo helicarrier. ¿Dónde está Sir Kyle? Natasha levantó una ceja, ligeramente desconcertada mientras miraba a los guardias armados que habían caído inconscientes al suelo. A juzgar por las marcas de bala en el suelo, parece que aquí tuvo lugar una breve batalla, pero terminó rápidamente. Supongo que fue obra del señor Kyle. Sam explicó. Sus ojos penetrantes vagaron atentamente y vio a alguien cerca. No pudo evitar hacer una pausa y extendió la mano para agarrar el brazo de Natasha. ¿Qué es? Natasha se giró, siguiendo la indicación de Sam, y se sorprendió cuando vio a Pierce, que tenía la mano en el helicóptero y se preparaba para escapar. Los tres se miraron fijamente y la escena se volvió bastante extraña. La expresión de Pierce era sin precedentes desagradable y las comisuras de su boca se torcieron involuntariamente. Intentó meterse en la cabina del helicóptero mientras forzaba una sonrisa. Tengo algo que atender, así que seguiré mi camino. Natasha y Sam intercambiaron miradas y ambos lucieron sonrisas de complicidad. Apretaron los puños, en una señal silenciosa el uno al otro, y se acercaron al helicóptero. ¿Por qué tanta prisa, director Pierce? ¿Qué tal si charlamos un poco primero? Subdirector, hablemos de eso más tarde. Un grito ensordecedor, parecido al de un cerdo sacrificado, resonó en la cubierta del segundo helicarrier y se elevó hacia el cielo al atardecer. Del otro lado, en Europa. En un momento, estaban en la cubierta del helicarrier, con el viento helado y el equipo por todas partes.
Al momento siguiente, se encontraron en una encantadora calle de la ciudad iluminada por el seductor brillo de las luces de neón. Los dos estilos, tranquilos y bulliciosos, presentaban un marcado contraste. Con una sensación de irrealidad similar a un sueño, Kyle se quedó quieto durante medio segundo en la vibrante calle. Los peatones y vehículos en la carretera fluían como corrientes rápidas. Afortunadamente, había salido del modo de cobertura total de Venom. De lo contrario, con la monstruosa apariencia de la criatura oscura, su llegada aquí habría causado pánico entre el público. Además, la misteriosa figura que lo había transportado hasta aquí no estaba por ningún lado. Señor, ¿se encuentra bien? Un caballero de bigotito, vestido con un traje negro y una corbata bordada, se acercó y le hizo una cortés reverencia. Este es el Falcón Club, señor. ¿Tiene una tarjeta de membresía? Si no, aún puedes entrar y echar un vistazo. ¿El Club Halcón? Kyle levantó la cabeza con calma y se encontró frente a un edificio lujoso. Señor, este es el Falcón Club, uno de los clubes de salón avanzado más prestigiosos de toda Europa. Fue fundado en 1940 y ha sido objeto de más de 10 renovaciones, conservando su encanto histórico hasta el día de hoy. Es uno de los clubes más populares entre la nobleza europea y la clase alta. Mientras el caballero hablaba, sonrió con orgullo. Se rumorea que durante la Segunda Guerra Mundial un héroe legendario también frecuentaba este club como cliente. Kyle no siguió escuchando. En cambio, pasó silenciosamente junto al caballero y subió las escaleras, dirigiéndose hacia la gran entrada del club. Capítulo 300. El despertar de la tarjeta número 006. El Club Halcón. La ubicación del edificio se mantuvo sin cambios, pero expandió su territorio hacia los lados, haciéndolo parecer más espacioso y grandioso que antes. Aún quedaban escalones con alfombra roja frente a la entrada del club. La iluminación exterior era deslumbrante y el ambiente acogedor. La entrada todavía estaba adornada con un lujoso y discreto mostrador de recepción y un pasillo, donde entrar hacía que uno experimentara la elegancia de los aristócratas de hace décadas. Señor. El pequeño camarero bigotudo siguió a Kyle y lo llamó suavemente. Kyle parecía perdido en sus pensamientos mientras aceleraba el paso para cruzar el umbral. Su mirada recorrió todo lo familiar dentro del club. Desde que se fue de aquí la última vez, no había regresado a este club de baile ni siquiera a Europa. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado más de 60 años. Que las cosas permanecen, pero la gente cambia. Quiero decir, esto fue precisamente todo. Las cosas todavía estaban allí, capaces de ser disfrazadas con nuevos elementos, mientras que algunas personas habían desaparecido, desapareciendo en el río de la eternidad y el tiempo antiguo. En el universo Marvel, aparte de algunas razas específicas, esto fue un gran dolor inevitable para todos los seres vivos. ¿Por qué me has traído aquí? Kyle susurró fríamente al aire vacío, sus 5 dedos que habían estado colgando flojamente apretados subrepticiamente. Ahora bien, no había muchas cosas que pudieran tocar su lado humano. Pero, convenientemente, el Falcón Club era uno de ellos. Señor, por favor. 2 porteros altos, vestidos con trajes y físicos robustos, miraron alerta a Kyle mientras avanzaban para impedirle la entrada. Después de todo, el Falcón Club era un lugar de reunión para los aristócratas, y aquellos sin cierto estatus no podían ingresar al local, y mucho menos obtener una tarjeta de membresía del club. Aquellos con tarjetas de membresía habían sido examinados minuciosamente a lo largo de los años y nunca confundirían a nadie. Los 2 porteros dieron un paso adelante y se acercaron para interceptar a Kyle. Pero al momento siguiente, todos sus movimientos se detuvieron repentinamente. Una presión fuerte y tangible cayó sobre ellos como una montaña. Kyle exhaló ligeramente y relajó el puño cerrado. Ignoró a los porteros y continuó caminando hacia el pasillo, bien iluminado y con la atmósfera adecuada. Llegó al mostrador de recepción, donde estaba parada una camarera. Señor, hola. ¿En qué puedo ayudarle? El camarero de turno palideció y saludó a Kyle rápidamente. Echó un vistazo furtivo a los 2 porteros que no estaban muy lejos de Kyle. Los 2 porteros, que se habían retirado de las fuerzas especiales rusas con antecedentes de élite, ahora se aferraban el uno al otro, secándose la frente constantemente, mostrando una inusual sensación de pánico, como si algo los hubiera asustado.
¿Qué había ocurrido para aterrorizar así a los intrépidos hombres rusos? Después de reflexionar por un momento, Kyle le dijo con calma a la mesera: me gustaría verificar los registros de consumo de la tarjeta de membresía 006. Al venir aquí, originalmente tenía la intención de preguntar sobre la misteriosa persona, pero ahora tenía otras preguntas en mente. ¿Los registros de consumo del carnet de socio? La camarera quedó desconcertada. Dudó antes de decir: lo siento, pero nuestro sistema informático no tiene autorización para ver los registros de consumo de las tarjetas de membresía. Las primeras 10 tarjetas de membresía, que fueron creadas especialmente para nuestro club, son tarjetas exclusivas que se entregan a miembros VIP con un estatus especial. Nadie tiene autoridad para ver los registros de consumo de los tarjetahabientes. ¿Autorización del sistema? ¿Qué fue esto? Kyle sonrió, tocó la pantalla del reloj electrónico con el dedo y casualmente le recordó: Bis, es tu momento de brillar. No hay problema, maestro. Bis aceptó fácilmente y extendió una antena para invadir los datos de los del edificio a través de ondas de radio. Señor, ¿qué está haciendo? La camarera todavía se sentía desconcertada cuando, de repente, el mostrador de recepción, el pasillo y las luces de todo el edificio del club se apagaron en un instante. Como un mal funcionamiento en las conexiones eléctricas, las luces parpadearon un par de veces antes de volver a la normalidad. Después de eso, la voz de Bis resonó una vez más. Lo encontré, maestro. Muéstramelo. Dijo Kyle, con los ojos brillando. Reflexionó por un momento antes de dar la orden. Transmitiendo para ti. Los ojos grises de Bis se pusieron en blanco, proyectando un gráfico tridimensional que mostraba claramente los registros de consumo de la tarjeta de membresía en números y en inglés. Kyle rápidamente echó un vistazo a los registros, y la primera entrada fue el registro de consumo de principios de 1944, que coincidió con el día en que el avión de Steve se estrelló contra el hielo y él regresó para organizar la tardía fiesta de baile. Los registros incluían detalles como el número de invitados y la cantidad gastada. El tiempo de consumo solo se especificaba mediante año, mes y fecha, originalmente escritos a mano por el personal. Más tarde, a medida que las computadoras se volvieron más comunes, los registros se transfirieron al sistema informático para su preservación. Después de ese día, le entregó la tarjeta a la mesera para que se la diera a Peggy Carter. Kyle continuó desplazándose hacia abajo y de repente se quedó desconcertado. A finales de 1944, había más de 30 entradas, todas registradas bajo el nombre de Peggy Carter. La última entrada, de finales de 1944, fechada apenas medio mes antes de la fecha de muerte inscrita en la lápida de Peggy Carter, era difícil de descifrar. ¿Cómo podía una mujer gravemente enferma y al borde de la muerte visitar el Falcon Club casi a diario? Si no tenía parientes o conocidos aquí, entonces debieron haber sido los preciosos recuerdos guardados en este lugar los que no pudo olvidar. Agente Peggy Carter. Kyle murmuró para sí mismo. En ese instante, recordó muchas cosas, y el recuerdo terminó con su despedida de Peggy Carter. El beso de despedida bajo el sol poniente. Kyle sacudió la cabeza suavemente, suprimiendo el lado emocional de su humanidad. Miró los registros mostrados en la parte inferior de la imagen proyectada por Bis. De 1944 a 2007, hubo un vacío en los registros, lo que indicaba que nadie había utilizado la tarjeta número 006 para realizar transacciones en el club desde la muerte de Peggy Carter. Hasta 2008. Este año, este mes, hace un día, hubo una transacción que aún estaba en curso. ¿Quién diablos usó la tarjeta de Peggy Carter? Kyle no necesitó pensar mucho. Inmediatamente me vino a la mente la imagen de la misteriosa persona. Inaugurada una habitación individual, la número 301. Habiendo terminado de leer la última pieza de información vital, Kyle casualmente levantó a Bis de la mesa. Con un rápido parpadeo, desapareció del lugar, convirtiéndose en una sombra borrosa que se precipitó por el pasillo. Los ojos de la camarera se abrieron y una expresión de asombro apareció en su rostro. Estaba a punto de gritar cuando alguien le tapó la boca con una mano grande. Presa del pánico, vio que quien le tapaba la boca era su propio portero, uno de los dos hombres rusos corpulentos. Solo entonces los dos rusos, todavía visiblemente conmocionados, lograron recuperar algo de compostura. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo no pudiste detener a ese hombre hace un momento?
La camarera cuestionó, su confusión era evidente. ¿Detenerlo? ¿Cómo podríamos detenerlo? Uno de los porteros respondió con una sonrisa irónica. ¿No has reconocido quién era ese hombre? «Oms». La camarera parpadeó. El otro portero se dio unas palmaditas en el pecho, todavía lleno de miedo. La leyenda que se rumoreaba que visitó el club durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la camarera estaba un poco atónita. Después de un momento de silencio, abrió mucho los ojos con sorpresa. No puedo creer que haya olvidado algo tan importante. La tarjeta número 006 fue emitida originalmente por el Club Halcón para dicha persona. Capítulo 301. Adiós en el próximo mundo. Incluso sin usar el ascensor, una figura negra tardó menos de medio segundo en recorrer los opulentos pasillos del Toon Club y el animado salón de baile, ascendiendo rápidamente la escalera de caracol de madera que conducía al tercer piso. El rostro de Kyle permaneció severo cuando llegó a la puerta de la primera habitación, se detuvo abruptamente, sin siquiera tomarse un momento para mirar el número de la habitación. Extendió su mano hacia la puerta cerrada y le dio un empujón en lugar de llamar. Debido a un exceso de fuerza, la palma de Kyle apenas tocó la puerta antes de que se abollara hacia adentro. La pura fuerza detrás del impacto envió una onda de choque invisible que reverberó en todas direcciones. Con un estruendo resonante, la cerradura metálica de la manija de la puerta se dobló, partes del marco de la puerta se rompieron y se cayeron, y toda la puerta fue arrojada a la habitación. Las lujosas decoraciones de la habitación, trajes y vestidos caros, estaban rotas y esparcidas por el suelo. ¿Un terremoto? ¿Lo que está sucediendo? Una pareja en una cama roja exclamó sobresaltada. Antes de que pudieran reaccionar, Kyle había llegado al lado de la cama. Sus ojos salpicados de oro eran helados e indiferentes mientras examinaba con calma la habitación. La mujer vaciló por un momento, luego revisó su propio cuerpo e inmediatamente gritó antes de sumergirse bajo las sábanas. El hombre miró a Kyle, sus ojos se llenaron de pánico y tartamudeó. «Señor, ¿puedo ayudarle con algo?» Kyle permaneció en silencio y una oleada de energía lo envolvió mientras ejercía su dominio. Se sentía como si ondas invisibles latieran hacia afuera. En menos de un segundo, la pareja que estaba en la cama se había desmayado. «Maestro, se equivocó de habitación. Esto no es 301, es la habitación de al lado». La voz de Bis llegó como un recordatorio retrasado. «¿Por qué no lo dijiste antes?» Kyle se volvió con decisión. En lugar de salir por la puerta, usó su pie izquierdo para patear la pared de la habitación. Con una explosión ensordecedora, la pared se derrumbó como si hubiera sido alcanzada por una bomba, creando un enorme pasillo entre la habitación y el 301 adyacente. En medio del polvo y los escombros, una pequeña figura estaba sentada en el vestíbulo de la habitación 301 y miraba hacia Kyle, murmurando con emociones inexplicables en voz baja, casi distorsionada. Como era de esperar. Tal como ella dijo, eres directa e impaciente. No has cambiado nada después de todos estos años. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la tarjeta de Paddy? ¿Por qué me trajiste aquí? La voz de Kyle era fría e implacable, disparando sus preguntas sin pausa. No avanzó más. Parado a unos 5 metros de distancia, sabía que acercarse a alguien con el poder de Space Master era imposible. A estas alturas, ¿todavía no lo has descubierto? ¿O es que lo has descubierto pero no estás dispuesto a admitir tus errores pasados? La misteriosa persona habló con una voz que sonaba como una extraña combinación de risa y lágrimas. Kyle permaneció en silencio. Algunas especulaciones podrían haber cruzado por su mente subconsciente, tal vez como un pensamiento fugaz hace más de 60 años. Fue un pensamiento que finalmente enterró tanto su vulnerabilidad como su humanidad en los anales de la historia. De hecho, se había vuelto más fuerte, más frío y más despiadado. El apogeo de su evolución había transformado su médula, su sangre e incluso sus genes, que ahora irradiaban una nobleza ineludible que lo diferenciaba de la gente común y corriente. Sin embargo, no importa cómo cambió, el alma de Kyle siguió siendo humana. Un ser cruzado por la tierra de un mundo paralelo distante. Esta esencia fundamental nunca cambiaría, ni siquiera en 1000 o 1.000.000 de años. En las habitaciones conectadas 301 y 302, una vez que el polvo se hubo asentado. ¿Cómo te llamas? Kyle preguntó de repente. La misteriosa persona vaciló por un momento y luego respondió.
Puedes llamarme apóstol. Todavía me gusta bastante ese título heroico. Kyle negó con la cabeza y persistió. Te pregunté tu nombre real. La misteriosa persona hizo una pausa y habló en un tono más lento. Luke Carter. Luke, ese es un buen nombre. Kyle asintió. Levantó la muñeca izquierda y se dirigió directamente a Bis, que había adoptado una forma electrónica. Bis, agrega un nombre al registro de la familia Carl, llámalo Luke Carl. Por supuesto, maestro. Bis obedeció rápidamente la orden. Tú realmente eres. Luke comenzó, pero sacudió la cabeza con impotencia mientras se levantaba de la silla. Está bien, debería irme. Dijo Lucas. Mientras hablaba, una ráfaga de viento nocturno entró por la ventana, atravesando los escombros de la habitación sin mover la capa que llevaba sobre los hombros. En la penumbra, su pequeña figura parecía pasar de la realidad a la ilusión. La sombra proyectada en el suelo perdió su nitidez y parecía como si se estuviera evaporando dentro de la habitación. Ya lo veo. Dijo Kyle con calma después de echar un breve vistazo. No existes en este mundo, o debería decir, en este universo Marvel en particular. En efecto. Lucas sonrió. Otras personas están bien, pero cada vez que me acerco a ti, este mundo me repugna y me destierro a otro. En nuestro mundo, esto se conoce como la regla de exclusión del Salvador. Sin embargo, valió la pena tener la oportunidad de conocerte. Mientras Luke hablaba, sus pies desaparecieron, dejando solo la mitad superior de su cuerpo. Parecía una proyección 3D irreal en la pared. Kyle no era alguien que mostrara abiertamente sus emociones. Él dijo con calma. ¿Hay algo que quieras que sepa? Por supuesto. Luke asintió y rápidamente transmitió su mensaje usando lenguaje de señas. En la próxima dimensión, nos volveremos a encontrar. Te traeré de vuelta. Las palabras de Kyle fueron seguras. Se despidió casualmente mientras el último remanente de Luke se desvanecía en la nada, dejando solo una imagen residual. Antes mencionaste los errores del pasado. Quizás no fue un error, pero simplemente no fue tan obvio. Reflexionó Kyle. Con el último remanente de Luke desaparecido por completo, la sensación enigmática en la habitación disminuyó. Esas palabras permanecieron en la habitación, donde solo permaneció Kyle. Kyle se quedó allí, inmóvil. Después de un largo silencio, Bis se atrevió a preguntar. Maestro, ¿qué acaba de pasar? ¿Agregaste el nombre que te dije? Preguntó Kyle. Se ha agregado. Bis respondió rápidamente. Bien. En cuanto a los demás asuntos, yo tampoco estoy del todo seguro. Tendremos que tomarnos nuestro tiempo para desentrañarlo y comprenderlo en el futuro. Después de un momento de contemplación, Kyle decidió no demorarse más y salió de la habitación. De hecho, Luke se había marchado como decía. Había abandonado este mundo. En la frase que usó, mundo no se refería a la Tierra, la galaxia, los reinos humanos o incluso el reino divino que gobernaba el universo, compuesto por 9 grandes reinos. En cambio, se refería a otro universo paralelo en los 9 reinos. ¿Dónde debemos ir? Bis continuó preguntando. No vamos a ninguna parte. Hemos obtenido el control de los 2 Helicarriers restantes y dejaremos la limpieza final a Fury, Steve y Tony. El espectáculo de Hydra y Shield puede declararse oficialmente terminado. A partir de ahora, ninguna organización grande en la Tierra podrá instigar una guerra civil. Después de resumir, Kyle añadió en voz baja. Es hora de que nos vayamos a casa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutzes 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.